La pantalla de Canal E, ya la tenemos en línea Virginia Suárez Dratman. Ella es coach de emprendedores para hablar sobre la generación Silver. ¿Cómo impacta esta generación en el mercado laboral? ¿Cómo estás, Virginia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco la generación Silver y la relación hoy con el mercado laboral. ¿Tiene que ver o no la edad en estas elecciones que hacen las compañías? Sí, hay muchas empresas que eligen personas con más experiencia, con quizás menos obligaciones, menos cargas familiares y también muchos que se autoemplean o crean un emprendimiento, ya jubilados, retirados o aún no, muchos lo empiezan a pensar antes, a los 40 o a los 50, ya preparándose para cuando se retiren del trabajo actual qué pueden hacer a continuación, porque hoy la vida se ha estirado en cantidad de años, entonces es como los jugadores de deportes profesionales que mientras están jugando ya están pensando en su retiro y qué van a hacer después y muchos se van preparando. Bueno, lo mismo pasa en la actualidad con las personas que están trabajando en relación de dependencia o con una empresa propia pensando cuál va a ser el siguiente paso y cómo van a continuar su vida quizás con menos complicaciones o con menos presión, haciendo algo que realmente les gusta porque consiguieron ya una independencia económica que les permite generar otro tipo de empresa y de emprendimiento y permitirse hacer lo que les gusta y no lo que a veces de joven creen que tienen que hacer, la Claro. carrera que debían hacer, la continúan y llega una etapa en la vida que dicen, bueno, ahora quiero hacer mi camino, lo que me gusta, no solamente lo que se debe hacer. Ujú. Y Virginia, bueno, para contarle también a la gente, cuando hablamos de generación Silver, ¿a partir de qué edad estamos hablando? ¿El rango etario? En general, antes hablaba de los 60, a veces de los Claro. 50, no es algo particular, en realidad se llama silver un poco por el tema de las canas. Yo tengo muchos menos años que eso, décadas, menos inclusive, y ya tengo canas, las tengo desde los 25, pero la idea se refiere a la gente que se retira o se jubila. Nosotros en nuestro país nos jubilamos, en otros países se retiran y no van cambiando las edades en las cuales pueden retirarse. Pero es una etapa de la vida en donde todavía se es joven, se tienen energías de salud, se está bien y ya hijos quizás grandes y una estabilidad económica que permite afrontar otros desafíos que quizás antes, con el tema de mantener una familia o comprar una vivienda, etcétera, no se lo permitían y ahora sí pueden jugar. Inclusive hay muchos empresarios retirados que en Claro. vez de invertir su dinero en comprar propiedades, invierten en emprendedores más jóvenes y los ayudan a crear su emprendimiento en gente de 20, de 30 y pico de años que no tienen el capital económico para armar su empresa y ellos deciden invertir en estas personas y asesorarlos sin tener que cumplir horarios como lo hacían antes, sin esa presión, sino más como una inversión y también un entretenimiento. Y Virginia, ¿cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar esta generación en el momento de emprender, ¿no? De ya dejar una etapa laboral en relación de dependencia quizás atrás para dedicarse, como bien dijiste, a lo que les gusta por un tema de que ya no tienen tantas obligaciones, ¿no? Como, bueno, la familia y demás. ¿Cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar esta generación al momento de decir, bueno, quiero ser emprendedor? La primera es la propia, porque muchas veces creen que no pueden, que ya son grandes, que es difícil. Y la realidad es que es difícil tanto como para una persona de 20 como para una persona de cualquier edad. Los desafíos son los mismos y vimos cómo en pandemia un montón de gente se reinventó o gente que ha tenido que hacer algo extra o que hoy tiene que hacer algo extra, además del trabajo en relación de dependencia, para poder también afrontar otros gastos. No es simplemente la gente que lo hace porque puede, sino Claro. que hay mucha gente que lo hace por necesidad. Y la edad es nada, algo más. La realidad es que
se cuenta con muchas más experiencias y los desafíos son muchas veces propios y no del contexto externo. Ujú. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, la edad no es un factor que importe demasiado, sino también la actitud, ¿no? Dicen. Sí, la actitud y muchas veces uno tiene experiencia, puede pedir ayuda a generaciones más jóvenes, porque hay Claro, algunos claro. que dicen, no, no entiendo la tecnología. Bueno, no es necesario entender la tecnología, porque hay otras personas que entienden la tecnología. De todas maneras, mucha gente que no estaba acostumbrada a la tecnología más grande, con estas nuevas tendencias de pagar con el QR, y la realidad es que la pandemia ayudó a que muchos empezaran a usar tecnologías, a conectarse por Zoom, por videollamadas, cosas que antes no lo hacían y que la pandemia los obligó a hacerlos y que ahora están muy, muy acostumbrados a eso pese a la edad. O sea, es Ujú. una excusa la edad. Mm. Virginia, bueno, ¿y qué pasa con las empresas hoy? ¿Cómo es el tema de la edad en cuanto a las contrataciones? ¿Toman Depende. riesgos, contratan o es un factor determinante la edad para algunas compañías? Depende de las empresas. Por ejemplo, hay muchas tiendas de ropa que Sí, empiezan a elegir mujeres de más de 40 y pico de años separadas. ¿Por qué? Porque saben que son madres que tienen la responsabilidad y la necesidad de tener un ingreso y van a cumplir el horario. Por ejemplo, para fines de semana, etcétera, que van y sí. trabajan porque tienen esa obligación o esa responsabilidad de mantener una familia que quizás un joven tenerla, pero hay algunos que prefieren no de semana para salir. Estoy hablando en generalidad, pero hay muchas empresas que empiezan a elegir ciertas, ciertas cosas que antes se veían como, como decir, no, es muy grande y no lo tomaban gente joven, y hoy Claro. empiezan a tener algo más amplio, porque la realidad es que dentro de una empresa, al tener una variedad, también ayuda a la creatividad, a resolver ciertos desafíos, porque si en una empresa trabajan todos iguales, son todos de la misma edad, del mismo género, de la misma, del mismo barrio, etcétera, no pueden ver afuera cómo es su cliente. Entonces necesitan tener distintos tipos de perfiles para poder saber cómo atender al cliente y también para resolver desafíos de diferentes maneras. Cuando se presenta un problema, decir, bueno, a ver, teniendo diferentes miradas es mucho más fácil resolver una complicación que si todos son iguales y eligen el mismo perfil de empleados. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos con más información en la pantalla de Canal E.